emisora para todos y por eso todos son bienvenidos. En tu radio somos Mágica 270. El siguiente programa pagado no representa la opinión de J&V Communications Inc., de sus directores o empleados. La Iglesia Evangélica Luterana Reconciliación en Kissimmee les presenta su programa radial Sembrando Esperanzas con su pastora Lisette Colón. Sembrando esperanzas para cosechar amor y paz. Y ahora con ustedes la pastora Lisette Colón. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas que me escuchan. Reciban un gran saludo de su amiga y hermana, la pastora Lisette Colón, de la Iglesia Evangélica Luterana Reconciliación en Kissimmee. Les doy la bienvenida a este programa Sembrando Esperanzas. Y nuestro objetivo, como les digo siempre, amados radioescucha, es llevarle la palabra fiel de Dios, alcanzando así a usted. Le traemos una diversidad de temas desde nuestra perspectiva doctrinal luterana, abrazando nuestras diferencias, pero aún más abrazando lo que nos une, que es el amor de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Sembrando Esperanza es parte de la obra misionera de alcance y evangelismo de la iglesia que pastoreo, Iglesia Evangélica Luterana Reconciliación. Les invito, amigos Radio Escucha, a que por la próxima hora se mantengan en la sintonía, pues a través de él serán ministrados de una manera muy especial. Y también les exhorto a que abran sus oídos y sus corazones para permitir así, de esta manera, que el Santo Espíritu de Dios obre en cada uno de ustedes. La iglesia que pastoreo, como les dije, es la Iglesia Evangélica Luterana Reconciliación, que está ubicada en la 3016 West Vine Street. 3016 West Vine Street. Esto queda en la 192 de la ciudad de Kissimmee, en los predios de la Iglesia y Escuela Luterana Trinity. 3016 West Vine Street. Amigos, nos congregamos todos los domingos a las 11 de la mañana para el servicio de adoración. Así es que les hago una invitación. Y esta invitación es personalmente para usted, que si no tiene una iglesia en donde congregarse, nos visite todos los domingos a las 11 de la mañana en la Iglesia Reconciliación, ubicada en la 3016 West Vine Street de la 192 en la ciudad de Kissimmee. Y a que en cualquier momento que desee comunicarse también lo pueda hacer llamándome al 407-417-8577. 407-417-8577. Pero les recuerdo también que estamos en todo, porque mire, estamos en las páginas electrónicas que va en Facebook a Iglesia Evangélica Luterana Reconciliación, y una vez allí le puede dar like, me gusta a nuestra página y ver lo que está ocurriendo en esta familia de la fe. O también ir a nuestra página electrónica www.iglesiareconciliacionorlando.org. iglesiareconciliacionorlando.org. El comienzo de este programa, hermano y hermana, sé que para muchos le traerá controversia, pues voy a hablar sobre lo que ocurrió en nuestra sociedad con la resolución del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Pues entiendo que es responsabilidad el dilucidar este tipo de temas sin temor, pero con mucho amor cristiano. Y además de hablar de eso, pues hablaremos en el día de hoy
de otros pecados, no solamente del de la homosexualidad, que básicamente es lo que avala la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en estos tiempos. Hermanos, las oportunidades que el mundo le da o abre para el cristiano son innumerables. Hace alrededor de 6 años que la Iglesia Evangélica Luterana en América sufrió una gran división mayoritaria por la inclusión del lenguaje de hospitalidad o la interpretación bíblica del lenguaje de hospitalidad. Si usted no está familiarizado con este concepto, se estará preguntando, ¿pero qué quiere decir esto? Bueno, en resumen, esto quiere decir que dentro de la Iglesia Luterana se comenzó a interpretar la palabra de Dios de manera tal que se alejó verdaderamente de la fidelidad a la palabra y se adoptaron conceptos basados en la sociedad, en las tendencias sociales. Sin embargo, se interpretó y se sigue interpretando la palabra de Dios como mejor le convenga a la denominada justicia social que esté en moda en ese momento, hermano y hermana. ¿Qué se podía hacer en ese caso? Bueno, pues en el año 2009 al 2010, varias congregaciones luteranas que no estuvieron de acuerdo con la interpretación dada a las Sagradas Escrituras decidieron separarse y formar otros grupos que respondían a mantener la fidelidad de la palabra de Dios, teniendo prácticas ortodoxas y no ajustándose al liberalismo que la sociedad promueve. Así se forma la Iglesia Madre a la cual la Iglesia Reconciliación pertenece, que es la Iglesia Luterana de América del Norte. Contando ya con sobre 400 iglesias separadas de otras o nuevas formadas con la intención de permanecer fieles a la palabra de Dios, mas no fieles a la interpretación que el mundo le da. Y traigo esta breve historia porque es importante el entender cómo el ser humano reacciona frente a las tendencias o a las decisiones que ocurren en el mundo. Cómo el pueblo cristiano responde a las decisiones que nuestros gobiernos toman. No es una nueva noticia la decisión que el Tribunal Supremo ha tomado con respecto a la legalización del matrimonio homosexual en los 50 estados de la Unión Americana. Cuando esto verdaderamente no es nada nuevo, puesto que otros países reconocen dicho proceso y aquí mismo en Estados Unidos por sobre 20 años se ha dilucidado el tema, y aún ramas eclesiásticas apoyan tal decisión. La división aún permanece porque habremos unos grupos, tal vez pequeños, de cristianos que ciertamente estamos opuestos a tal decisión, pues nos dejamos llevar por la palabra de Dios, mas no por la interpretación de la palabra. Una reacción ante esta u otras decisiones que van en contra de la palabra de Dios es tener coraje. Muchas personas se enojan o tal vez se deprimen o se quedan sin hacer nada. Me pregunto cuál es tu reacción, amigo y amiga. Uno puede preguntarse, ¿será de cristianos el enojarse? Lo que es de cristianos es amar a todo el mundo, independientemente, hermano y hermana, y escúcheme bien, que usted esté a favor o esté en contra de las decisiones que toma la sociedad. Es de cristianos amar verdaderamente, dejándonos guiar por la palabra del Señor. Así es que cuando usted se pregunte si es de cristianos el enojarse, si usted piensa que no es de cristianos el enojarse, les tengo noticias nuevas. Es una reacción natural del ser humano el enojarse, hermano y hermana.
Ahora, lo que hay que ver es qué hacemos con tal enojo. Y hablo del enojo en el día de hoy porque hay muchas personas ciertamente que están enojadas con la decisión del Tribunal Supremo. Hay otras que estamos un poco defraudados con eso y hay muchas manifestaciones. Otras, obviamente, como lo hemos visto en manifestaciones en las noticias, están al tanto y a favor de la misma. ¿Qué hacemos entonces con tal enojo o con la ira por ver cosas que no hacen justicia para Dios, hermano y hermana? Mire, Dios sabe que nos airamos por las cosas. En su palabra en Efesios 4, en el versículo 26 al 27 nos dice, airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y estas palabras, hermano y hermanas, son clave para cuando tú te encuentres en posiciones como la que nos encontramos en estos momentos y que ciertamente nos encontraremos en otros momentos también. Te des cuenta que sí, ciertamente es una reacción humana el enojarte, el estar airado, pero lo que no puedes hacer es ir y señalar con el dedo y mucho menos juzgar a nadie. Al contrario, eso sería pecar. El contrario del pecar es amar a esa persona, amar a esos grupos que ciertamente entienden que están haciendo lo correcto y que se les ha hecho justicia, mas usted y yo, hermano y hermana, que conocemos la palabra del Señor, sabemos que hay cosas que están equivocadas. En otras palabras, Dios sabe que nos vamos a enojar por ver cómo nuestra sociedad ya va decayendo. Mira, hermano, la aceptación de la droga recreacional en tantos estados, el libertinaje de la juventud, el sistema educativo promoviendo el uso de condones, mas no la abstinencia, y desde hace mucho, pero ahora legalizado, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Me parece que es menester del cristiano el preocuparse, tal vez el enojarse, pero sobre todo el mantenerse en oración por aquellos que toman decisiones o apoyan decisiones que lo que hace es enojarse más o alejarse más bien más y más de Dios, de su palabra y de su verdad. Me es risible el escuchar personas que se afirman diciendo lo obsoleto que es la Biblia cuando hablamos de darle el visto bueno al pecado. Cuando es para justificar el pecado, dicen, y usted le está haciendo caso a ese libro que se escribió hace más de 800,000 años. Pero qué rápido sacan un versículo fuera de contexto para apoyar o avalar lo que están promoviendo, hermano y hermana. Ciertamente amor es amor, pero pecado es pecado. No, hermanos, no estoy diciendo que ahora nos pongamos a juzgar a las personas homosexuales y eso téngalo bien en claro que no es lo que estoy diciendo. Cuando sabemos que el practicar la conducta es pecado, ese pecado es de igual grandeza que cualquier otro. No es mayor, no es menor. Mire lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios, en el capítulo 6. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
Estas palabras son claras, hermano y hermana. Lo que te quiero decir en esta hora es que cuando te encuentres con situaciones o decisiones que atientan en contra de las Sagradas Escrituras, tú que conoces la verdad, tú que no te dejas arrastrar por las tendencias del mundo, tomes la oportunidad y con la bandera de Cristo Jesús vayas en amor cristiano y promuevas la verdad de amor y de perdón dada por Cristo Jesús. En lugar de enojarte, hermano y hermana, en lugar de señalar a aquel que es diferente a la conducta que tú sabes que es correcta, toma tu puesto como soldado de Dios y lucha con amor porque las vidas del prójimo confundido se restablezcan. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor cristiano. Ese es el amor que debe manar de ti. Dios nos da la oportunidad de orar primeramente por el mundo, por los gobiernos, por nuestros jóvenes, por los adultos que también toman parte de este debacle. Dios te da a ti, hermano y hermana, la oportunidad de, en lugar de ver el desastre, ver la oportunidad de ministrar la pura verdad del amor de Dios y de su perdón al que verdaderamente se arrepiente. Mire lo que dice la palabra en Efesios. Todos, de alguna manera o de otra, hemos sido pecadores. Y esos pecados, lo que le está diciendo, son pecadores voluntarios, hermanos y hermanas. No se justifique diciendo que usted no puede controlar lo que siente, lo que hace, lo que dice. Claro que sí se puede. Y mucho más cuando hay alguien que te ministra palabra de vida, palabra de arrepentimiento y amor verdadero, únicamente encontrado en el que primero nos amó, Dios. Así es que, hermanos, aunque en el día de hoy estemos preocupados por la decisión del Tribunal Supremo, recuerde que el cristiano le responde a Dios. El cristiano le es fiel a Dios. El pueblo de Dios debe de tomar una posición firme y no temer, aunque se vea el grupo grande aceptando y tomando como bueno el pecado. No se fije solo en el pecado que está de moda, hermano y hermana, sino recuerde que ante los ojos de Dios todo pecado tiene el mismo peso y no nos toca a nosotros juzgar al pecador, sino amarlo y amarlo de manera tal que tu ministración, que el amor que tú le des, que el abrazo sincero que le des y la palabra de aliento refleje el amor del Creador. Con esto en mente vamos a hablar en el programa del día de hoy con un poco más de detenimiento sobre el pecado, pero quiero hacer ímpetu en lo que verdaderamente es importante, que es el amor que nosotros le demos a otros, hermanos y hermanas, aunque estos otros sean diferentes a nosotros, aunque no nos guste lo que estén haciendo, aunque estemos ¿verdad? No de acuerdo con su conducta. Tenemos que amar, ser una fortaleza de amor para estas personas que están equivocadas. Y fíjese que no le estoy hablando solamente de las personas que se atraen al mismo sexo, sino del pecador, señoras y señores, que está confundido y que tal vez no sabe que en esa confusión hay una luz al final que es dada por el amor de Cristo Jesús. Así es que nosotros tenemos que ser reflejo de esa fuente de amor con aquellos que verdaderamente sienten, porque yo les voy a decir, hay muchas personas que están atraídas al mismo sexo, que sienten que han nacido de esa manera. Yo no lo veo de esa manera, pero estas personas sienten que han nacido de esa forma. Ahora, lo que les digo es que de la misma manera hay personas que toman tendencias según la moda.
Mire, hay personas que son toda la vida heterosexuales y como ahora está de moda el tú ser bisexual, pues van de un lado para el otro. De un lado para el otro. Y no les importa y entienden que están siendo normales porque esa situación es aceptada por la sociedad. Pues ahí es donde usted entra, hermano y hermana, y con mucho amor le va a ministrar la verdad. No para que para usted cambiar a esa persona. Ese no es el punto. Esa no es su responsabilidad. Usted va a ministrar la verdad de Dios, la verdad de su amor, la verdad que transforma a cualquier ser humano para ser mejores y dejarlo en manos del Espíritu Santo. Porque después de todo, hermano y hermana, nosotros creemos en un Dios de amor y de misericordia. Con eso no condono la conducta que está errada, pero sí doy la primicia y la prioridad al amor que Dios siente por cada uno de nosotros. Bueno, ¿por qué se dice que el pecado es el mismo ante los ojos de Dios? Uno puede decir, no es lo mismo el tú haberte robado un chicle que haber matado a una persona. Ciertamente, pero una contestación sencilla es decir que es porque cualquier cosa, por grande o por pequeña, que se haga en contra de Dios y de sus preceptos, es pecado. El pecado es cualquier cosa, nuevamente, grande o pequeña, que no fluye de la fe. Es saber lo que es bueno, pero hacer lo que no es bueno. Es romper la ley de Dios, los mandamientos. Es obrar en injusticia. Claramente, en muchas personas de la Biblia se hace referencia a pecados mayores, abominaciones y demás. La grandeza o pequeñez del pecado es medida por el mundo, pero la aflicción en contra del Dios de toda justicia trae ciertas repercusiones inmensas, hermanos y hermanas. Y eso vamos a estudiarlo en los próximos minutos, pero ahora vamos a hacer una pequeña pausa musical. Así es que pausamos y regresamos, hermanos.
quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesaré. Bueno, regresando, hermanos y hermanas, a este su programa Sembrando Esperanzas, retomamos el tema del pecado con una pregunta. ¿Qué ocurre cuando uno peca? Muchas personas, se cree que puede pecar toda la vida y al último momento, sin estar siendo honestos de corazón, arrepentirse. Y se creen que van a poder entrar, ¿verdad?, en el reino del Señor. Y cuando siempre nosotros reconocemos la misericordia de Dios, hay que recordarse que a Dios nos engaña y no podemos vivir nuestra vida bajo el concepto de una gracia barata, que eso quiere decir que usted hace y deshace en el mundo y sin arrepentirse después viene y dice, Dios mío, perdóname, pero de corazón no lo siente. Eso no funciona de esa manera. Así es que sí, hermano y hermana, ocurre algo cuando uno peca. Y lo primero que ocurre, y en términos sencillos, es que la comunión con el Padre es quebrantada. Dios no deja de tener una relación contigo, hermano y hermana, por tu pecado, pero sí la misma es quebrantada. Piense en un hijo, en una hija, o en otra persona que le haya infligido un dolor a causa de una decepción o a causa de un chisme o a causa de algún comentario de mala intención o por otras faltas cometidas contra usted. Usted no deja de ser padre o madre de ese hijo o de esa hija, ¿verdad? Pero la relación se ve un tanto afectada, hasta tanto y hasta en cuanto haya un proceso de arrepentimiento y de reconciliación. Así ocurre con nuestro Padre Celestial. Él no deja de amarnos porque seamos pecadores, ¿sabe? Pero ciertamente pone todo a nuestro alcance para que el pecado no sea intencional y aun cuando lo hayamos cometido, tengamos la oportunidad de arrepentirnos y de volver a Él con corazones humillados y ciertamente con eso se agrada
nuestro Dios. El mundo ha tenido en contra de Dios, o ha tentado más bien en contra de Dios, creyendo estar en lo correcto, sin darse cuenta que pueden caer de la gracia divina en cualquier momento. Acordémonos de nuestro buen Dios, que es misericordia, pero que no debemos nunca buscar su ira, porque cuando la ira de Dios ha sido volcada en el mundo, lo ha sentido el mundo de gran manera. El juicio de Dios, hermano y hermana, el juicio de Dios es el justo, y cuando Dios diga hasta aquí, entonces se verá y se sentirá su justicia. Si usted cree que puede hacer lo que le venga en gana, tentando a Dios, recuerde la historia plasmada en las Sagradas Escrituras. Como en el día de hoy a nosotros, Dios había extendido su gracia y su misericordia a muchos otros, hasta que vio que el pecado en ellos era irreversible. Ya le estoy diciendo, leyendo los corazones de las personas. Y así Dios ejecuta juicio inalterable sobre grupos de personas. Consideremos el diluvio en Génesis, del capítulo 6 al 9. La destrucción de Sodoma y Gomorra también en Génesis, desde el capítulo 18 hasta el 19. El éxodo, hermano y hermana, que va desde el capítulo 7 hasta el 12. Las conquistas de Josué en el segundo capítulo hasta el 21, imagínese usted. La cautividad de Asiria, el exilio babilónico. Nuestro mundo está lleno de pecado, de rebeldía, de opresión, de violencia, de engaño. Y yo no sé usted, pero yo veo clarísimamente la mano de Satanás a lo largo de todo esto, metiendo su rabo y picando a millares de personas que se convencen de que lo que están haciendo no está mal, y que lo que le dice que está mal no es lo que está bien, que son los preceptos divinos. Dicen y piensan que están obsoletos, que uno ya no se debe de regir por ese libro. Nadie sabe el día ni la hora cuando el Hijo de Dios vuelve en gloria, dice su palabra, pero Dios sí lo sabe. No sea usted uno de esos que le ha respondido al mundo, mas le ha dado la espalda a Dios, porque llegará el día que la justicia divina vendrá a nosotros y usted no quiere estar abajo, usted no quiere estar bajo la copa de la ira de Dios. ¿Qué hace el cristiano fiel a la palabra de vida cuando ve que la misma está siendo desacrada por el mundo, por las naciones, por los gobiernos, por las sociedades, por los mismos hermanos cristianos? Usted como cristiano no solamente tiene el derecho de defender la postura de Dios, sino que es su responsabilidad hacerlo. Muchos cristianos se intimidan y por no quedar en la página de Cheo en la sociedad, lo que hacen es callarse. Y hay un refrán que dice que el que calla otorga. ¿A quién le respondes, hermano y hermana? Ciertamente Dios no necesita de nuestra ayuda, pero es más que bienvenida que el pueblo creyente se deje sentir sin temor. Hable, ministre, lleve la verdad a aquel que está desconcertado, aquel que está en duda, aquel que está como veleta dejándose arrastrar por lo que está en el mundo. Mas todo eso lo aleja de la pura verdad, hermano y hermana. ¡Qué gran ejemplo de amor tú das cuando ministras a otro la palabra de vida, la palabra de la verdad de Dios! Ármate de la armadura de Dios, fortalécete en el Señor, en su poder, en su fuerza, para darle batalla al maligno, y que seas instrumento de rescate para Dios a aquellos que no saben qué rumbo coger y toman el camino torcido.
No tengas miedo, sé valiente, te dice el Señor. La lucha que tenemos enfrente no es de carne ni de sangre, sino de espíritu, contra principados, potestades y agentes de las tinieblas. Toma la armadura de Dios y resiste al día malo, hermano y hermana. Es demasiado importante que nosotros demos nuestro punto de vista también. Hay muchas personas que no les gusta que le digan que es intolerante. Tienes que tener tolerancia. ¿Y quién la tiene con el cristiano si las bases que fundaron nuestra nación ya no están en los lugares propicios y adecuados? ¿Quién tiene la voz? La tiene ciertamente muchas personas con altos rangos, con mucho poder, pero aunque sea desde el fondo, desde el piso, hermano y hermana, déjate sentir, porque tú representas a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús no anduvo con miedos al recibir el rechazo de nadie. Lo que dijo, lo tenía que decir y lo dijo. Lo que tenía que hacer, lo hizo, porque Él le era fiel a aquel que creó el mundo, a Dios. ¿A quién tú le eres fiel, hermano y hermana? ¿Te vas a dejar llevar por el pecado porque es la aceptación? ¿O tú te vas a parar firme frente al mismo y dar tu batalla? Mire, no le importe a usted si usted la gana o si usted la pierde. Usted tiene que ir en confianza de que el Espíritu Santo en el momento apropiado obrará en las personas, que su palabra de verdad le caiga. Tome la armadura de Dios y resista el día malo. Cíñete, hermano y hermana, con la verdad que es la palabra inalterable de Dios. Ten la coraza de la justicia frente a ti, para que no seas tú el justiciero, mas seas el que pregone la justicia de amor de Dios. Y así cálzate bien ceñido tu calzado, para que camines y vayas a otros con paso firme y sin resbalarte, a pregonar la palabra de Dios que se tiene cuando la relación entre el Padre y nosotros, sus hijos, es restablecida. Coge bien fuertemente el escudo de la fe, para que cuando en tu caminar, llevando la verdad de Dios, venga el enemigo a atacarte con sus dardos de fuego, porque eso va a pasar, hermano y hermana. Póngale el sello que cuando usted esté evangelizando y ministrando, el demonio lo querrá destruir, desbalanceando su tranquilidad, ya sea en su familia, ya sea en el trabajo, ya sea en la misma iglesia, para así que tu misión se vea interrumpida y tratar de impedir que el mundo pueda ver en ti a Cristo Jesús. Y recuerda, hermano y hermana, que llevas contigo el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, esa espada de doble filo que es la palabra de Dios, que ciertamente llega al tuétano de aquellos que no quieren escuchar, que están equivocados, pero que le da la oportunidad de correr a los pies de la cruz y entregar toda equivocación a Jesús para ser transformados. Y sobre todo, amigo y amiga, ora sin cesar para que el Espíritu Santo te sirva de guía y de dirección y sigas velando con toda perseverancia en que el amor de Dios lo puede todo, hasta lo que el mundo crea que es imposible.
Vea, hermano y hermana, que tal vez muchos cristianos estén enojados por las decisiones del Tribunal Supremo o por las decisiones y posturas que toman familiares, amigos o hermanos de la fe y se consumen por dentro con el coraje y con la ira. U otros lo que hacen es quedarse con las manos cruzadas y otros simplemente buscan ver lo bueno en lo malo, manteniéndose así tibios en sus posturas. Pero cuidado, hermano y hermana, porque la palabra de Dios es clara y en el día de hoy te dice: así pues, como eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Cuidado, hermanito, que usted no corra ese peligro. Más bien, defínase, y será mi oración que su definición en los asuntos del pecar sea el quedarse junto a Dios, guardando con fidelidad su palabra. Así es que, amigo y amiga que me escucha, cuando se encuentre con personas que le diga que la homosexualidad no es un pecado porque amor es amor, no importa a quién, llévelo a la verdad, a la luz, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, te dice el Señor. Háblale de lo que nos dice la palabra en Génesis 19 del 1 al 13, cuando los ángeles llegaron a Sodoma y fueron guardados por Lot, donde dice la palabra que todos los hombres de Sodoma, sin excepción, tanto jóvenes como ancianos, reclamaban que Lot los sacara para ellos acostarse con ellos. O vaya a Levíticos, llévelos al capítulo 18, en donde se nos dice: no te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Eso es una abominación. Obviamente, personas del mismo sexo, cuando hablamos de hombre, pues cuando el mundo no ve como perversión tal conducta y se mantienen intencionalmente en el pecado, Dios los entrega a pasiones vergonzosas, y así lo leemos en Romanos en su capítulo 20, en el capítulo 1, que dice: en efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Los pecados enumerados, hermano y hermana, en 1 Corintios son cosas serias. Cuando en algún momento los hayas cometido, porque fíjate que no me estoy ensañando solamente con aquella conducta homosexual, sino con el pecado original, y ya yo les leí ese listado. En algún momento de nuestras vidas, nosotros no somos perfectos. Todo el ser humano es imperfecto y pecador, y muchas veces pecamos voluntariamente. Si en algún momento usted ha cometido ese pecado, cualquiera que sea, en gran o en menos medida, pero te arrepentiste y fuiste en humillación y en vergüenza a Dios por la autoridad y amor de Cristo Jesús, tus pecados fueron perdonados y fuiste hecho criatura nueva en el Señor. Qué buena noticia nos da Dios. Pero aquel que insiste, hermano y hermana, y se mantiene y pervierte a otros, dice la palabra ahí mismo en 1 Corintios, en el capítulo 6, versículos 9, que esos malvados no heredarán el reino de Dios. No corras tú ese peligro, amado y amiga. Amado y amada. Hermano, si tú eres una de las personas que te encuentras en batalla interna porque entiendes que tienes tendencias homosexuales, o porque tienes tendencias al adulterio, o porque adoras a ídolos, o por tendencias a la violencia, recibe hoy la buena nueva que te da el Señor. La hermosa noticia de que el perdón de Dios está a tu disposición, y sobre todo Dios da a todo aquel que cree con vehemencia, con fidelidad, con rectitud
sin dudar en Jesucristo. Te dará toda la fuerza, hermano y hermana, para que salgas victorioso del pecado, como quiera que ese pecado se llame, y seas parte del pueblo salvado que será elevado cuando Él vuelva en gloria a buscar a vivos y a muertos. No te quedes, hermano. No sucumbas en tus susceptibilidades, pues si cedes a deseos pecaminosos, sabiendo lo que está bien y sabiendo lo que está mal, Dios te tendrá misericordia, pero no lo tientes de una manera que después la ira y su justicia caiga sobre ti. Dios no creó a nadie con ese tipo de deseos, ni sexualmente, ni con deseos violentos que escalan a matar. Hermanos, al final de todo, esa es nuestra elección. Nadie nació queriendo pegarle a otro. ¿Y cuántos casos de abuso doméstico no existen en nuestras sociedades? Tenga cuidado, hermano, y de igual manera te digo que hay muchos creyentes en la palabra fiel de Dios que oramos en el día de hoy por ti de manera intencional para que no te pierdas, mas para que tu alma llegue como esté a Jesús, pues Él te abraza, Él te toca y te transforma para dar así gloria y honor al Padre Creador. Hermanos, este es un tema que ciertamente, y lo sé, trae controversias tanto en las personas que están dentro de las iglesias como personas que están afuera, porque se equivocan. Y ciertamente este pecado no es mayor que cualquier otro. Se dilucida la responsabilidad de los pastores dentro de las iglesias si están o no en derecho de casar o no casar a personas del mismo sexo. Hermanos, nosotros, por lo menos en la Iglesia Reconciliación y en muchos otros, estamos basándonos en la Biblia, en la palabra del Señor y en la fundación de la familia y matrimonio, que así ahí se refleja. Así es que esa es la contestación. Hermanos, estamos entrando ya en los minutos finales del programa del día de hoy y les recuerdo y les resumo que Dios nos da las oportunidades de regenerar nuestras conductas, nuestras reacciones y nuestros deseos. No se convierta en juez, mas sí conviértase en embajador de las buenas nuevas de salvación, de perdón y transformación que solo son logradas por medio de la humillación ante el Santísimo Dios y abriéndonos a recibir todo lo que el Santo Espíritu tenga para que seamos transformados a la imagen y carácter de Dios. Les recuerdo, hermanos, que la Iglesia Evangélica Luterana Reconciliación es una comunidad de fe centrada en Cristo, tradicional en sus enseñanzas, movidos por el Espíritu Santo, reconociendo que solo Jesús es Señor y Salvador nuestro. Recuerda, hermanos Radio Escucha, que si no tienes una iglesia en donde adorar, vengas y nos visites. Nos congregamos todos los domingos a las 11 de la mañana. Pero si tienes una iglesia en donde tú te congregas, ve a ella. Da el 100% de ti. Trabaja en los ministerios y sé portador y embajador de las mejores noticias que el mundo puede escuchar y recibir, que es el amor, la misericordia y el perdón de Dios. Recuerda que estamos en la 3016 West Vine Street, 3016 West Vine Street de la ciudad de Kissimmee en la 192 y nos puedes llamar al 414-8577, 407-414-8577. Hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Me despido esperando que el tema del día de hoy le haya ministrado de una manera respetuosa y con mucho amor y le haya abierto el apetito espiritual para escudriñar las Escrituras y ver a través de la misma la palabra fiel de Dios. Sean siempre bendecidos. Hasta la próxima.
somos una emisora para todos y por eso todos son bienvenidos. En tu radio somos.